Buenas tardes. En este aspecto vamos hoy a presentar lo que es el gestor de base de datos llamados MySQL, o como a veces muchos lo pronuncian como MySQL. Este equipo está conformado por Arredondo Flores, Alexa Quexali, Bojorges López, Miguel Ángel, Martínez Gutiérrez Fernando, Rodríguez García Jesús y su servidor Pérez Armas Fausto Isaac. Somos pertenecientes del grupo de Ingeniería en Sistemas Computacionales del sexto semestre del turno matutino. Y en este momento vamos a comenzar. Ok, MySQL prácticamente es un sistema de gestión de base de datos relacional, básicamente validado o desarrollado bajo alguna licencia, ya sea pública o alguna licencia comercial. Hoy en día es basado sobre todo en la corporación de Oracle y es considerada como una de las bases de código de sistema libre. De igual manera es demasiado popular en todo el mundo entero, ya que está prácticamente en el ranking de los primeros 10 gestores de base de datos que son utilizados en diferentes empresas. De igual manera es muy popular junto a los gestores de Oracle, Microsoft SQL Server, al igual que otros. Hoy en día también está desarrollado o está programado en el lenguaje de C y C++, y tradicionalmente se considera uno de los 4 componentes de la pila de desarrollo LAMP y WAMP. Prácticamente LAMP significa lo que es la plataforma de desarrollo web, que utiliza Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional, y también está relacionado con Python como lenguaje de programación orientada a objetos, y también PHP. Y lo que es la pila de desarrollo WAMP es prácticamente sería lo mismo, solo que está ahora con la plataforma de desarrollo web, que utiliza Windows como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional y PHP como también lenguaje de programación orientada a objetos, al igual que Python. Y como les mencionaba, MySQL se ejecuta en varias plataformas, incluyendo ya sea Linux, Unix y Windows. Generalmente se utiliza más en la plataforma de Windows, o es más común que en MySQL se utilice más en esa plataforma. Aquí tenemos prácticamente lo que es su logo de MySQL. Prácticamente el logo es un pequeño delfín. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los requerimientos de instalación de MySQL. Prácticamente los requerimientos son básicos, solamente se necesita medio giga de memoria RAM, 1 giga para una máquina virtual, bueno, en este caso sería igual 1 giga de espacio de disco duro, al igual que, como les comentaba, puede ser instalado en los sistemas ya sea de Windows, Linux y Unix. Realmente la arquitectura del sistema no importa, puede ser instalado tanto en una arquitectura de sistema que sea de 32 o de 64 bits. Bueno, en general algunas otras máquinas manejan lo que son 86 bits, pero también se hace referencia a la de 32. Utilizan el protocolo de red TCP diagonal IP, que es el protocolo de red más relacional que se maneja hoy en día. Y bueno, la arquitectura del gestor en un próximo video la estaríamos platicando. Vamos a hablar un poco de historia. Prácticamente en el año de 1995, lo que fue una compañía sueca llamada MySQL AB fue la primera en que desarrolló este gestor de base de datos. Más adelante, lo que fue una compañía americana llamada lo que son Microsystems tomó el control por completo y compró lo que fue la compañía sueca en el 2008. Y desde ese momento también lo que fue la tecnología estadounidense llamada Oracle adquirió lo que fue Microsoft Microsystems en el 2010, y a partir de ese momento MySQL ha sido propiedad de Oracle. Aquí tenemos lo que es un poco de historia más desarrollada. Como les comentaba, del lado izquierdo tenemos lo que es en general
la programación, ¿no? En este caso, MySQL está constituido mayoritariamente en el lenguaje de programación C++, tiene alrededor de 250,000 líneas de código y esto presenta más del 60% de su código fuente. En el lado derecho estaríamos basándonos en un poco de la historia, en una línea del tiempo que hemos realizado. Como les comentaba, bueno, la historia ha comenzado a partir del año de 1995, que fueron sus comienzos. La primera demanda nos referimos que a partir de ese momento, bueno, lo que fue el gestor de base de datos ha sido solicitado un poco más o instalado o utilizado en diferentes empresas a partir del año 2001. En el 2002 se comienza lo que es la expansión a más territorio empresarial, al igual que en el 2005 se obtuvo la adquisición de Innovas por Oracle, que es a partir de ahí cuando Oracle se empieza a interesar en lo que son los servicios de MySQL. En el siguiente año Oracle compra lo que es Sleepycat, y en el 2008, bueno, fue adquirida por Sun Microsystem. Y finalmente en el 2010 Microsystem fue comprada por Oracle y como les comentaba, pues es a partir desde esa fecha que MySQL pertenece a parte de Oracle. Aquí tenemos lo que son unas versiones de MySQL. Aquí en esta gráfica nos aparecen las versiones a partir desde 1999 hasta 2015. Podemos ver en esta gráfica que realmente MySQL no se ha quedado en una época de tecnología de época anterior, sino todo lo contrario, ha tenido lo que son actualizaciones, avances tecnológicos, al igual que avances para realizar lo que son actualizaciones o poder mejorar lo que es el aspecto de su almacenamiento de datos. Ahora vamos a ver sus características. Prácticamente una de las primeras es que es un amplio subconjunto de lenguajes. A lo que les comentaba hace un momento es que este gestor de base de datos está programado en diferentes lenguajes de programación, pero el 60% de su programa es sobre todo más con C++. Dispone de una gran cantidad de plataformas, a lo que les mencionaba de igual manera. Me refiero a Linux, Unix y Windows, al igual que las pilas, lo que era LAMP y WAMP. Transacciones. Las transacciones son las consultas que nosotros podremos realizar, ya sea para poder visualizar algunos datos sobre nuestra base de datos, y las claves foráneas. Ahí nosotros podemos identificar si algún dato sería nuestra primary key, nuestra llave primaria, o nuestra foreign key, que sería la llave foránea. La conectividad segura se manejan de dos aspectos. Uno, que se estarían manejando sobre todo lo que es esta parte de la seguridad con usuarios y contraseñas, y la otra aspecto sería que se pueden conectar con diferentes lenguajes de programación, ya sea Java o algún otro tipo, en base a una programación orientada a objetos. También tenemos lo que es la replicación, que prácticamente es un proceso para que se puedan copiar y mantener actualizados los datos en varios modos de una base de datos. La búsqueda, prácticamente en nuestra base de datos podemos realizar lo que es alguna consulta para poder visualizar la información que nosotros estamos deseando, al igual que la indexación de campos de texto. En la indexación nos estaríamos refiriendo a la posición de algún dato que nosotros queremos ver, ya sea en qué tabla, en qué número, etcétera. Ahora, en ventajas y desventajas, prácticamente sus ventajas es que es un gestor de base de datos de uso libre y gratuito. Prácticamente esa es una de las mayores ventajas, ya que cualquier persona puede descargar el gestor de base de datos, lo puede instalar, es realmente muy sencillo. Solamente aceptamos su licencia y le damos clic en siguiente y termina el proceso de instalación. Es popular entre los desarrolladores. Como les mencionaba, varias empresas utilizan lo que es este tipo de gestor. Las grandes desventajas es que carece de alguna intuición. Es decir,
tenemos que contar con lo que es información suficiente para poder hacer uso del mismo gestor. Ahora también, dependiendo de su uso, va a necesitar lo que es también una gran cantidad de memoria. Para la cantidad de memoria, ahí, como les mencionaba al principio, solamente para instalarlo se necesita poca memoria, pero como vayamos aumentando nuestra base de datos, también va a requerir gran cantidad de memoria. Y hay un gran porcentaje de las utilidades a lo que yo me refiero. Si nosotros no sabemos qué hacer o cómo hacer algún proceso en MySQL, podemos ingresar a Google y de ahí realizar alguna búsqueda y prácticamente nos arrojaría la información para poder visualizar la misma. Ahora, en cuestiones de sus características, como les había mencionado, es una arquitectura entre cliente y servidor. Las vistas son muy planificadoras, son fáciles de entender. Los procedimientos de almacenado son los tipos de consulta. Tiene una gran compatibilidad con SQL. La seguridad, como les comentaba, es en base a lo que son las contraseñas, el acceso a la información, etcétera, y si almacena gran cantidad de datos. Ahora, ¿realmente qué es lo que soporta? Aquí en nuestro gestor de base de datos MySQL maneja lo que son muchos multihilos, que se basaría sobre todo en los aspectos de los núcleos. Utiliza lo que son las tablas para mostrar lo que son búsquedas rápidas con una compresión de índice para poder saber en qué posición está esa información en base a diferentes tablas que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Hay también soporte para operadores, es decir, para usuarios y funciones en cláusulas. Aquí nos referimos a nuestras consultas que vamos a utilizar con los comandos ya sea de select, por ejemplo, select asterisco de alguna tabla, etcétera, y tenemos lo que son las cláusulas para lo que es la función de where, donde especificamos qué tipo de información queremos en específico. También podemos agrupar lo que es la información directamente por algún grupo en específico de datos o también por algún tipo de orden, ya sea orden alfabético, de menor a mayor, etcétera. Y en este caso el aspecto de la seguridad. Como les había comentado, lo que era la situación de la seguridad era más en base a contraseñas, privilegios de acceso que no todos los usuarios pueden tener a la misma información, ya sea diferentes usuarios, el administrador estaría brindando alguna autorización para que algún otro usuario pueda acceder a una información ya sea confidencial o muy importante para nuestra base de datos. Y la gran ventaja es que se pueden conectar a lo que es un servidor. Ahora, ¿qué soporta? Prácticamente nuestro gestor de MySQL soporta una gran cantidad de datos, como les mencionaba, basándose también a la información de nuestra base de datos que estamos creando. Aquí nos menciona que tiene hasta 50 millones de registros. Puede realizar hasta 64 números de índice. Y el máximo ancho de límite son 1000 bytes, que serían igual 500 antes de MySQL 4.1.2, que fue una versión anterior. Como les comentaba, también puede ser utilizado en cualquier plataforma, se los repito igual, Windows, Unix o Linux. Y por último se puede realizar lo que es el compartimiento de memoria. En cuestión del rendimiento, prácticamente el código fuente con la distribución de MySQL permite tener lo que es un rendimiento estable. Aquí en la pequeña imagen vemos el aspecto de las gráficas del rendimiento de nuestro gestor de base de datos. Ahora, ¿qué se puede hacer? Lo que podemos hacer nosotros con MySQL es consulta de datos. Es decir, nosotros ya tenemos lo que es creada una base de datos, podemos realizar la búsqueda, no importa lo que es el funcionamiento, por ejemplo, ya sea de nombre, edad, una búsqueda de alguna persona en específico, de algún departamento, etcétera. La manipulación de datos me refiero a agregar, que sería con algún insert, el eliminar con delete o con drop,
el cambiar, ya sea con el alter, el ordenar con order y otras operaciones que nos van a permitir mantener actualizada nuestra base de datos. Al igual que un control de acceso a los datos, es a lo que les comentaba, que no vamos a dar privilegios o accesos a ciertos usuarios para que puedan ya sea modificar, actualizar o simplemente ver la información. ¿Cómo funciona? MySQL crea una base de datos para almacenar solamente lo que son, para almacenar y manipular datos. De igual manera, los clientes pueden realizar solicitudes escribiendo instrucciones SQL específicas en MySQL como insert, update, alter, create, etc. Y después, cuando nosotros realicemos alguna consulta, el servidor nos responderá mandándonos o mostrándonos la información solicitada. Aquí tenemos un ejemplo, la computadora que sería nuestro cliente. De ahí se va y nosotros como usuario vamos a ingresar la consulta con las funciones o los comandos de MySQL. La computadora estaría recibiendo, el servidor estaría recibiendo la solicitud. El gestor de datos estaría recibiendo la solicitud y lo manda al servidor. El servidor recibe la solicitud y manda la respuesta mostrando la información solicitada al cliente. ¿Por qué MySQL es tan popular? Prácticamente es el segundo gestor más utilizado después de Oracle. Aquí tenemos una tabla o una imagen donde del lado izquierdo se visualizan el número de posiciones del rango a diferente mes del año 2018. Y en lo que fue desde 2017 y 2018, Oracle, MySQL y Microsoft SQL Server mantuvieron lo que fue el top 3 de los gestores más utilizados. Tenemos lo que son diferentes tipos de modelos de base de datos, y lo que es MySQL maneja más un modelo relacional, y en el lado derecho tenemos lo que son las grandes cantidades de datos o modificaciones que se han realizado. Aquí uno de los principales motivos del por qué MySQL es tan popular prácticamente es por ser flexible y fácil de usar, ya que maneja modificaciones directamente para poder realizar expectativas y no hay que pagar absolutamente nada, ya que es un software libre. Su versión comercial es avanzada, nosotros cada vez lo podríamos actualizar y la instalación relativamente es muy simple. El segundo dato sería por alto rendimiento, ya que es amplio entre diferentes servidores, de clúster que respalda a MySQL. Ahora después tenemos lo que es un estándar de la industria, es decir, se refiere a que varias empresas a nivel comercial utilizan muchos este gestor de base de datos como de MySQL. Al igual que tendría que también estar un administrador que esté directamente con abundantes recursos para lo que es un desarrollador específicamente calificado para este tipo de servicios. Y por último, es seguro, ya que sus datos están prácticamente resguardados. Se utilizan mucho los privilegios de acceso con usuarios y contraseñas gracias a la autorización que brinda el administrador. Y esto es lo que establece un alto estándar de seguridad, etcétera, ya que también es basada en la conexión con el host y el cifrado de contraseñas están disponibles, lo que nos referíamos como el encrypted y uncrypted. Tipos de compilación del servidor. Hay tres: la estándar, que son prácticamente que los binarios de MySQL recomiendan la mayoría de los usuarios e incluyen un motor de almacenamiento normal. Tenemos el Max, que es prácticamente incluyen características adicionales que no han sido bastante aprobadas o normalmente no son necesarias, pero en general son solamente como pequeñas actualizaciones, pero como su nombre lo dice, no son realmente necesarias. Y MySQL Debug, prácticamente todos los gestores de base de datos
no son perfectos, pero tienen lo que son estos pequeños errores. Son datos que son compilados con información de depuración extra, que esto debe ser usado en los sistemas en producción, porque el código de depuración puede reducir el rendimiento y esto provocaría que la velocidad o la manera en obtener la información se reduzca un poco. Las aplicaciones prácticamente es muy utilizado ya sea en la web como Joomla, WordPress, Drupal o PHP y es conformemente utilizable tanto en Linux, Windows, también Apache, MySQL, PH, Perl o Python, que era la pila LAMP y la pila WAMP que les había explicado al principio del video. Al igual que tiene pequeñas cantidades de errores y lo que es su popularidad está muy ligada a PHP con combinación con MySQL. Y esto sería prácticamente todo por nuestra parte. Esperemos que le haya gustado y que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta luego.